Hola hermanos, bienvenidos a este nuevo programa. El día de hoy les traemos una sorpresita. Tenemos unos testimonios buenísimos de nuestro hermano Alessandro. Les mando un fuerte abrazo a todos los que vean este video en el amor del Señor Jesús. Primeramente, pues les presento a mi hermano Alessandro. Él es italiano, vive en España, pero él es de nuestro ministerio, al igual que nuestro hermano Javier, que él es peruano, está allá en Sudamérica y nos ayudan en el ministerio fuertemente. Ellos claman e interceden por todas las peticiones de oración que nos envían. Son poderosos varones de oración y para la gloria de Dios, aquí te los presento. Quizá no conocía sus caritas, pero hoy mi hermano Alex quiere contarle al mundo lo que el Señor Jesús ha hecho en su vida y espero que esto te sea de edificación, te fortalezca en la fe y realmente seas lleno del Espíritu al escuchar estas palabras que mi hermano nos va a hablar. Y les voy a pedir a mis hermanos que se presenten, primero mi hermano Alex y después mi hermano Javier, y nos van a evangelizar en italiano y en quechua. Adelante. Hola hermanos y amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Alessandro, les hablo aquí desde Europa, de España. Es un gusto acompañarlos aquí junto con mi hermano Francisco, mi hermano Javier. Eh, Estoy aquí para traer testimonios de Jesucristo, de ángeles y de la crucifixión. Y espero Dios que sea Él hablando a través de mí el tema de los testimonios. Yo glorifico el nombre de Jesús, alabado sea su nombre, y quiero evangelizar un pochino. Per i miei fratelli che stanno in Italia e in tutte parti del mondo, vi voglio dire che il Vangelo è pentirsi da tutti i nostri peccati, ricevere al nostro Signore Gesù come Signore e Salvatore, seguire Gesù, ubbidire il Vangelo e perseverare. Questo è quello che dobbiamo fare. Noi tutti quanti abbiamo fatto sempre qualche peccato e lo seguiremo facendo. Dobbiamo solo pentirci dai peccati, dare la spalla al peccato e seguire Gesù e invitarlo a abitare dentro di noi. Il Vangelo di Gesù è bellissimo, porta ci riempie di felicità, solamente il sapere che Lui è morto per tutti i nostri peccati e che il suo sangue ci pulisce da tutti i peccati del mondo. Per quello dobbiamo riceverlo con la fede, no? Per la fede possiamo fare tutto questo. Nel nome di Gesù, amen. Amén, amén. Ahora nuestro hermano Javier nos va a saludar y va a evangelizar en quechua. Bueno, buena la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros, hermanos, amigos de todo el mundo. Bueno, doy gracias a Dios por esta pequeña reunión que hemos tenido con el pastor Francisco y con el hermano Alexandro. Y bueno, es una oportunidad, pues, una oportunidad más de poder hablar sobre la palabra de Dios y escuchar también el testimonio de nuestro hermano Alexandro. Eh, bueno, y también pues, bueno, no sé, la verdad, no sé un poco es de Sierra, yo soy acá de Lima, Perú, soy parte de la capital, pero lo que poco he aprendido solamente es Jesús salva, Jesús salvai, Chapacay. Eh, lo que quiero decir es Jesús salva, tenemos que buscar a Jesús como nuestro Señor Salvador. Solo Él nos puede ayudar en estos tiempos difíciles. Yo les digo a todos mis hermanos, a todos mis amigos, a todas a las personas que nos van a escuchar, que den la oportunidad de buscar el Evangelio de Jesucristo. Lean la Biblia, es lo más importante, porque solamente Jesús salva, no hay otro nombre. Así que yo les aconsejo esto de todo corazón, porque Jesús me cambió a mi vida. Yo era otra persona, era muy diferente. Ahora solamente Jesús es lo que me ha cambiado. Solo con el poder de Jesús en su palabra
si nosotros somos obedientes en su palabra y caminamos en su palabra, nosotros podemos cambiar. Sé que con el hombre, con el poder del hombre, la fuerza nunca va a cambiar, pero con el poder de Dios sí es posible. Les invito a todos mis hermanos que siempre presten atención a esta prédica de la doctrina del pastor Francisco Israel. Les invito que siempre escuchen los días domingo a las 12 horas mexicano y los miércoles a las 9 p.m. la hora mexicano. Así que doy gloria a Dios porque Dios es lo que me cambió. Doy gloria a Dios en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a los testimonios de nuestro hermano Alex y nos va a contar cosas maravillosas y gloriosas que Dios le ha mostrado y revelado. Adelante, mi hermano. Bueno, siguiendo con el tema de los testimonios de ángeles que usted estaba hablando, yo recuerdo una vez que estaba yo orando, postrado, y el Señor apenas empecé a orar para protección y para favor de mis hermanos. Recuerdo que me enseñó justamente el sitio donde ustedes van a predicar al hospital, afuera del hospital, y vi como si fuera desde una cámara aérea, un poco más arriba de 2, 3 metros, se veía al pastor a mano derecha predicando la palabra, la persona que estaba filmando la prédica, se veía Pablito, se veía varios colaboradores, y vi en medio de esta gente que estaba escuchando alrededor, había alrededor de 4 o 5 ángeles, pero eran altos, eran de 3 o 4 metros. Yo no alcanzaba a ver la cabeza de los ángeles, pero sé que eran enormes. Y me di cuenta que eran ángeles porque brillaban como este color. Eran relucientes, dorados, incandescentes, no podía ver su rostro, podía ver su figura, eran fuertes, eran de aspecto tosco. Yo no tengo duda que eran ángeles de guerra. Lo que me impresionó era que yo sé que el pastor va normalmente con la hermana Susi, con Pablito a predicar, y yo me hice la pregunta dentro de mi cabeza, ¿por qué hay 4 o 5 ángeles y ellos son 3? Y la respuesta me llegó inmediatamente, dice, porque a veces le acompañan colaboradores y estos ángeles los protegen a todos. Son ángeles que están alrededor como un campamento, están a los lados de la mesa, alrededor de la mesa y alrededor de la persona que está de frente filmando. Y esto sucede, yo pienso que cada vez que ellos están llevando la palabra en esta zona, hay ángeles que los protegen. Esta fue una de las visiones que me enseñó el Señor, de cómo los ángeles nos protegen cuando salimos afuera a predicar. Nosotros tenemos que encomendarnos a Jesús y Él enviará ángeles a socorrernos, a protegernos y a librarnos de toda oposición demoníaca. Esta es una visión. La otra visión que tuve, que fue muy hermosa, hermosísima, estábamos en un en vivo de alabanza y recuerdo que o la mitad o al final, casi al final de la alabanza, el pastor empieza a alabar a Dios, pero haciendo guerra espiritual. Y él mismo en la alabanza pedía que se nos fueran abiertos los ojos al mundo espiritual. Yo en ese momento trabajaba como encargado de una instalación deportiva y me tocaba quitar los banderines, las cosas que había en el campo, que obstaculizaban el campo porque luego tiene que quedar despejado. Yo tenía los audífonos inalámbricos y tenía el teléfono en el bolsillo, pero seguía escuchando la alabanza. Y dice que la fe viene por el oír. Cuando el pastor empezó a hacer guerra espiritual y empezó a pedir para que se nos abrieran los ojos al mundo espiritual y que empezáramos a ver ángeles alrededor, empezó a clamar a Dios. Yo lo creí con todo mi corazón y con toda la fe que tengo en Jesucristo, y con los ojos abiertos estaba en una de la mitad del campo, más allá de la mitad, y vi hacia la izquierda
y hacia la izquierda, de donde sacan los tiros de esquina, al lado de una portería a la izquierda, y se veía un campamento de ángeles del color azul del cielo, pero eran fluorescentes, más fluorescentes que esta camisa azul, incandescentes como cuando enciende una luz de neón. No eran altos, no tenían alas, se veían fluorescentes, se veían incandescentes, y cuando escuchaba la alabanza, escuchaba el pandero de la hermana Susi, la guitarra a todo fuerza y a todo pulmón la alabanza del pastor Francisco, y yo veía cerca de un centenar de ángeles en esta esquina aglomerado, y todos celebraban y bailaban el amor del Señor. Gloria a Jesús, qué hermoso cuando el Señor Gloria te a Jesús. muestra esta visión. Yo nunca había visto ángeles de ese estilo. Es la primera vez que se me abren los ojos espirituales para ver ángeles tan incandescentes como los viví. Y, y gloria a Dios, porque con los ojos abiertos podía ver cómo ellos gozaban y alababan a Dios y se gozaban bailando y glorificando al Señor. Y bailaban y todos unidos como que al mismo son de la alabanza. Impresionante. Gloria a Jesús. Hermano, ¿verdad que es Gloria a Jesús. impresionante ver las emociones de los ángeles? Porque a veces la gente cuando piensa en ángeles no medita bien que son personas, no son humanos como nosotros, pero son personas. No, Y ver, por ejemplo, la alegría en un ángel, ver el gozo cuando ellos adoran a Dios también. Me gustaría, hermano, que le transmitieras a las personas esa faceta de los ángeles, cómo ellos también tienen emociones, también se gozan con la iglesia, adoran a Dios, y ellos son seres celestiales, cómo están en la pasión por amor al Señor Jesús, en el amor, en el gozo. Platícanos esa parte de sus emociones. yo podía diferenciar a lo lejos que había muchos de ellos, muchos. Yo calculo que por lo menos un centenar de ellos, y eran felices, danzando, alabando al Señor. Y como yo escuchaba la alabanza en mis oídos y sonaba el pandero, los dos oídos y la guitarra y la alabanza, en el mundo espiritual yo creo que eso se multiplica y ellos se gozan y sus rostros eran rostros eh, como fluorescentes, incandescentes de alegría. Se veía que bailaban, danzaban, glorificaban al Señor y yo me sentía, en mi corazón nunca había sentido esa emoción de ver no solo los ángeles danzando, yo sentía en mi corazón un fuego de la pasión, como si estuviera sintiendo la pasión de estar alabando a Jesús. Y me imaginaba, luego comentaba en el chat que me pasó, en el momento que me pasó, que había visto los ángeles, y decía, wow, qué bello y qué hermoso tiene que ser cuando nosotros estemos alrededor del trono, que seremos millones y millones y millones, alabando al Señor en alabanza, en cántico, y escuchando las canciones, los sonidos, la música, los panderos, las arpas, los cimbales, el acordeón, todos estos instrumentos que debe haber en el cielo que nosotros no nos imaginamos, que algunos lo hemos visto aquí, pero ellos se manifiestan con alegría y gozo porque nosotros, en medio de la alabanza, dice que se presenta el Señor. Él está en medio de nosotros y como cuando nosotros alabamos, ellos alaban y están felices, así nosotros nos sentimos y lo sentí en mi corazón. Es Qué hermoso, hermoso, hermano, es hermoso. qué hermoso. Es algo impactante. Es que Gloria a se ha Jesús. menospreciado las visiones de ángeles últimamente, pero nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Ese es nuestro Sí, reino. Para allá vamos, de sí, ahí Gloria a Jesús. pertenecemos. Los ángeles son conciudadanos del reino de los cielos junto con nosotros. Y a amén. veces esto es poco considerado, ¿no? Eh, que pertenecemos a este reino eterno, glorioso, que tenemos entrada a Él por medio de la cruz del Señor Jesús, de su sangre derramada. Esto es asombroso. Ahora, hermano, no sé, me gustaría que nos platicaras sobre las diferencias entre ángeles, los colores, la ropa, la forma. Sí. Yo luego tengo otro testimonio
y yo pienso que eran ángeles. Lo voy a contar ahora, pero voy a denotar la diferencia porque los ángeles que vi posteriormente en el tercer testimonio eran también personas y estaban operando a una persona. Y esta persona parece que mejoró después de esta operación. Eh, yo recuerdo que los que estaban alrededor del sitio donde ustedes van a evangelizar, afuera del hospital, eh, yo sé que por el tamaño, la corpulencia, la fuerza que expresan y el poder que es su semblante, como son dorados, son incandescentes, como esta luz del sol, así no se pueden ver eh, tanto fijamente, son resplandecientes, sus cuerpos son dorados, pero también se ven como que están armados, ¿no? Como espadas, y se ven las alas, eh, muestra de poderío. Estos ángeles son ángeles de guerra, para mí. No pude ver la catos enormes. Lo que veía yo desde arriba eran los cuerpos y veía, era como si tú encendieras una fogata incandescente alrededor del sitio donde están y esa luz es resplandeciente y grande y saliera fuego de donde están parados. Son, como dice la palabra, son llamas de fuego. Se ve como un fuego alrededor de ellos donde están parados y son del color del sol, como están aquí, resplandeciente, y se ven como llamas alrededor de ellos, son llamas de fuego, tal cual como lo dice la palabra. Ahora, la diferencia entre estos ángeles y los otros que vi es que los otros eran azules de forma de neón, como esas luces incandescentes de neón que a la luz tú puedes ver la silueta, puedes ver la sonrisa, puedes ver los ojos, tal vez puedes ver un poco más de la cara y los cuerpos y las manos, pero dentro de esa luz azul se ve los ángeles moviéndose y se puede diferenciar entre uno y otro. Es un hermoso, es del color que está aquí azul, más claro, y del color de esta franela fuerte, fuerte y resplandeciente, como el que tiene el pastor atrás. Es un azul cobalto, ¿no? Diría yo. Qué hermoso. ¿Recuerdan, hermanos, el ángel que se sentó en la piedra cuando Jesús resucitó? Sí, eso lo voy a contar también. Lo voy a ¿Cómo, usar en cómo Mateo era? 28. La Biblia lo define como un relámpago, como un rayo. Y los rayos son de este color que está atrás de mí, ¿no? Como azul Sí, blanco, sí, como azul sí, blanco. Entonces, la Biblia nos enseña que hay diferencias entre ángeles. Por ejemplo, los querubines, que no son precisamente ángeles, pero son seres celestiales con cuatro caras, con muchos ojos por todos lados, con patas de becerro, con varios pares de alas, que su voz es como estruendo de muchas aguas, como voz de grandes truenos, que caminan entre piedras de fuego como los rayos y nunca vuelven para atrás. Al auditorio que va a ver este video, yo quiero que realmente se emocione porque el reino de los cielos es algo maravillosísimo, es algo impactante, es algo, no hay palabras. El reino que nuestro Señor Jesucristo nos preparó para los que le aman, le buscan y le obedecen. Hermano Javier, ¿tú has visto ángeles alguna vez o has soñado? Bueno, de mi parte, sí tenía una pequeña experiencia en sueño. Pienso que puede ser haber sido visión o sueño, pero sí vi el momento en que yo salía de mi casa, o no sé si era mi casa, no, pero salía de una casa y salía afuera y miré pues en el cielo que volaban varios ángeles. Primeramente no sabía si eran ángeles, pero miraba que volaban así, pero todo era resplandeciente. Pero se veía la figura como que volaba, pero todo era resplandeciente. O sea, cada ángel que pasaba por el cielo era resplandeciente. No se veía su rostro, no se veía, pero se notaba su silueta y Sí. todo resplandeciente. Eso es lo que yo llegué a ver. Eran varios ángeles, sí, varios que volaban en el cielo. O sea, esa fue la única vez que yo llegué a ver por mi sueño. Y es impresionante cómo la Biblia nos enseña que se puede ver ángeles en sueños, se puede ver ángeles físicamente como María, la mamá de Jesús, se puede ver ángeles
que te ayuden, como cuando un ángel entró en la cárcel y sacó a Pedro, que estaba encadenado de pies y manos, custodiado por 16 soldados, y le abrió la puerta. Se puede ver muchas formas y tipos de ángeles. Por ejemplo, cuando el profeta y sus siervos estaban en cierta ciudad en el Antiguo Testamento y venían los ejércitos enemigos y vino el siervo preocupado con el profeta, vienen a arrestarte, ¿qué hacemos? Y oró que Dios le abriera los ojos y le dijo, más son los que están con nosotros que los que están No contra con nosotros, nosotros. pero que están en Y el contra. monte estaba lleno de carros de fuego y gente de a caballo. Sí, Es que el reino celestial es algo impresionante, maravilloso, y como ya va a sonar la trompeta, ya va a ser el arrebatamiento de la iglesia, tenemos que hablar de estas cosas para que la gente se acostumbre a su casa eterna, a su reino. amén, Y amén. Amén, gloria. los ángeles también pueden traer comida, hacen cosas raras. Correcto. Por ejemplo, al profeta le trajo una torta y se la comió y caminó 40 días al monte de Dios. Pueden, cuando oras, de repente hay testimonios de que pueden derramarte aceite en la cabeza, les dan vasijitas del cielo y viene en la noche. Y hay testimonios bien impactantes que yo he escuchado, que los sueños proféticos es que Dios manda un ángel y en la noche te derrama un aceite en la cabeza, y mientras el aceite cae, tú estás soñando, o sanidades que tú le pides a Dios que te sane y los ángeles te traen hojas del árbol de la vida. Eso no es bíblico, pero hay testimonios que dicen que les puso una hoja en la cabeza y al día siguiente se sentía bien. Es maravilloso todo lo que hacen los ángeles, ¿no? Te defienden, pelean por ti, se echan fuera a los demonios, alaban, hay historias de traerte de comer. Maravilloso, maravilloso, pero seguimos con los hermanos del testimonio, Alex, porque se nos va el tiempo. Sí, pastor, quería comentar otra de las experiencias. Una vez estaba orando, intercediendo por la mamá de una de las hermanas que están en Ecuador. Y recuerdo que esta persona me parece que tenía dolencias de los ovarios y necesitaba una cirugía. Empecé a orar, a interceder, postrado, y en lo que me postro, empiezo a ver una cama de hospital con las sábanas blancas, como del tipo que tiene Javier atrás, incandescentes. Esta persona no se veía bien quién era, pero estaba en esta cama postrada. Y luego vi personas tipo doctores, que luego yo pienso que son ángeles, estaban alrededor de ella, como interviniéndola quirúrgicamente. No se veían instrumentos, no se veía nada, pero había personas alrededor de esta cama que ya brillaba y era blanca, y estas personas eran igual, azul, cobalto, incandescentes, pero luego de la zona de aquí, de la barriga y toda esta zona, de donde estaba la persona acostada en la cama, salía esa llama cuando tú estás soldando con un soldador, que es una luz que tú no puedes ver con los ojos porque te hace daño a la retina. Se veía como si estuvieran operando, y de ahí, de esta parte de la zona donde estaba afectada, salía una luz azul, que se volvía blanca y era brillante los ojos. Y yo estaba detrás de estas personas que estaban alrededor, que yo creo que eran ángeles, y veía la operación desde lejos, como en tercer plano, ¿no? Luego, orando e intercediendo, supe que la mamá de esta hermana que está en Ecuador se mejoró, y luego en el chat, en una de los en vivo, eh, le había preguntado que cómo estaba, cómo se sentía, y me dijo que la mamá se había mejorado, gracias a Dios, y toda la gloria sea para el Señor. Es hermoso. Amén, Amén, aleluya. gloria. Es que es impresionante el tema de los ángeles. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando David censó al pueblo y hubo una plaga y David vio al ángel de Jehová con la espada desenvainada sobre Jerusalén, que murieron decenas de miles de personas por la plaga, y que David y sus ancianos vio al ángel de Jehová con la espada desnuda, desenvainada, y tuvo gran temor? Y en la era de Ornán Jebuseo, Dios le ordenó a David que edificara un altar, y Dios le ordenó al ángel que retrajera su espada, y en ese momento se quitó la plaga. Es que es maravilloso. Yo les quiero leer Segunda Reyes capítulo 6,
verso 17, porque este programa básicamente es para que tengas grande expectativa de las cosas del reino de los cielos que puedes tener por medio de la fe en Jesucristo, de la obediencia al Evangelio, de seguirle, amarlo, buscarle. Dice Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 16, lo voy a leer. Y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¡Wow! O Gloria a también ti, cuando Señor. los pastores vieron los ángeles, ¿no? Cuando Jesús nació en Belén, en Judá, cómo los coros celestiales empezaron a cantar alabanzas, gloria a Dios en el cielo, paz en las alturas y buena voluntad para con los hombres. Es que la Biblia está llena de ángeles y no entiendo por qué el cuerpo de Cristo en el mundo en este tiempo no tiene tantas experiencias con ángeles, porque en la Biblia abrimos, casi cada libro tiene experiencias con ángeles, es maravilloso. Pedro tuvo experiencias con ángeles, Juan, Pablo, todos. ¿Y tú? ¿Y tú? Bueno, qué hermoso. ¿Y qué hago para poder ver las cosas del reino de los cielos? Amar a Jesús y buscarle, y solito se va a dar. Amar y buscarle, Sí, meterte y fuertemente con él. obedecerle, Sí, claro. Obviamente obedecerle. los ángeles también son santos, a ellos no les gusta el pecado y en una casa donde haya Sí, pecado se van a ir, no van a estar. En una casa donde hay sí, inmoralidad sexual, groserías, música pagana, donde se vean películas feas, se van a ir. El reino de los cielos es sí. puro y santo como Dios es santo. Pues hermano Ale, sigue con los testimonios. Yo estoy emocionado, me gusta. Em, Uno de los testimonios más impresionantes a los que me llevó Jesús, y con esto quiero decir, hermanos, que cualquiera que busque el reino de los cielos, el Señor le dará de probar del don celestial. Yo soy solo polvo y ceniza delante de Dios, pero cada vez que cuento este testimonio se me quiebra la voz. Yo eh, quisiera hablar del testimonio de la cruz. Una vez estaba postrado orando y empecé a buscar al Señor. Yo pienso que en el Espíritu, porque sentí que mi cuerpo estaba ahí orándole al Señor. Y, y el Señor me llevó a un monte alto. La vista mía era nublada, la gente que estaba ahí. Pero yo cuando llegué a este monte, empecé a sentir la experiencia tal cual, hermanos y amigos, como cuando una persona se transporta al sitio como si lo viviera ahí. Sí escuchaba un viento que no era tan fuerte, pero dentro de mi oído se escuchaba un silbido, se escuchaba algo así. Mi piel, mi cuerpo sentía que estaba pasando ese viento alrededor mío y yo podía ver desde ese monte alto de donde estaba, podía ver eh, no muy lejos como arbustos secos, cosas así, plantas secas y cosas así, pero no podía ver gente. Yo sabía que había gente, sabía que había personas. En el momento que llego a ese sitio, que el Señor me lleva en visión, empiezo a sentir una tristeza que no sabía de qué venía esta tristeza. Y, y ahí es donde me di cuenta que estaba a los pies de la cruz. Volteo hacia la izquierda y pude ver
los muslos, las rodillas y los pies de Jesús crucificado, atravesado por el clavo, y el Señor sangrando. Yo recuerdo que atrás mío, mientras veía hacia adelante y la cruz estaba a mi izquierda, atrás, escuchaba sangre caer de la cruz, del cuerpo de Jesús. ¿Cómo sabía que era Jesús? Porque lo sentía en mi corazón. Sentía la tristeza de las personas que estaban ahí. En mis notas tengo anotado uno de los versículos que el profeta le profetizó a María en Lucas 2:35. Antes de seguir, lo voy a leer. Cuando estaba el profeta delante de María, le dijo, y una espada traspasará tu misma alma. Lucas 2:35. Para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Yo sentí los corazones de las personas. Yo sentí la tristeza de ver que, que ellos estaban entristecidos porque Jesús había muerto. Yo no escuchaba ningún gemido, ningún quejido. Yo sabía que nuestro Señor había muerto. Y estaba pensando en qué momento de la crucifixión me hallaba después de la muerte de Jesús. Cuando buscamos en Lucas 2:35, lo voy a buscar aquí rápidamente. Deme un momento, hermanos. Tengo la profecía que le hizo a María. Voy a empezar a leer desde Lucas 2:29. Estaba movido por el Espíritu, vino al templo. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Este profeta se llamaba Simeón. Voy a leer desde el 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Esto es hermoso. Simeón le empieza a profetizar a María lo que iba a pasar con este niño, que era nuestro Señor el Salvador, Jesucristo. Y voy a ir directo al versículo 34. Dice, y lo bendijo Simeón y le dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Yo, en el momento que estaba de, de la, de la crucifixión, yo sabía que estas mujeres y Juan estaban delante mío. Yo sentía la tristeza de estos corazones. Tal vez muchas personas ya se habían ido porque había muerto Jesús y no estaban allí acompañando a nuestro Señor, pero ellos, como eran siervos fieles de nuestro Señor, estaban delante de la cruz y sentía su tristeza, sentía como una especie de decepción. Ellos pensaban que lo que había dicho Jesús, tal vez en ese momento se le había olvidado. No se acordaban de que Jesús había hablado de la resurrección. Y entonces, luego empecé a escudriñar la palabra, conseguí estos versículos y recuerdo lo del silbido, del viento, y me voy a ir a otra nota que tengo, que es cómo me iba a hallar yo delante de la cruz de Jesucristo
¿Y cómo iba a saber que era Jesús? ¿Y cómo sabía que estaba la presencia de Dios ahí? Y me quiero ir a, eh, voy a citar a Juan 3:8, donde dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Cuando Jesús está hablándole a Nicodemo, que cómo es el espíritu, dice, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Cuando le hablaba a Nicodemo. Y otro de los pasajes es Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero eh, uno de los versículos que me ubicó perfectamente en que yo estaba al lado del Creador, del Rey de Reyes, es Primera de Reyes 19, 11 y 12. Cuando lo voy a buscar, cuando estaba Elías dentro de la cueva. Primera de Reyes 19, 11. Voy a buscarlo un momento, hermanos. Permítame. 1:19. Vale. Lo pueden buscar conmigo y me acompañan. La revelación de Dios a Elías. Él le dijo, sal afuera, ponte en el monte. Y aquí Jehová que pasaba. Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbido apacible y delicado. Se recuerdan que en el momento que Jesús muere, hay un gran terremoto y yo trataba de ubicarme si ese terremoto iba a ocurrir, pero como no escuchaba los gemidos y tampoco los quejidos de nuestro Señor, yo sabía que por la sangre que goteaba y llegaba hasta el suelo y no oía nada, el Señor ya estaba muerto, ya había entregado su espíritu, como dice la palabra. Y entonces empecé a escudriñar y el Señor mismo me llevó a Primera de Reyes 19, 11 y 12. Y dice, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Yo escuchaba este silbido apacible del viento cuando eh, llega el viento y resuena contra algo, ¿no? Así estaba yo en ese sentido. Y recuerdo que veía las piernas de Jesús, no se me permitió ver más hacia arriba y en ese sentido sentía una gran tristeza como los que estaban ahí. Sentía las gotas de nuestro Señor Jesucristo caer al suelo por todos nuestros pecados. Y le doy gracias al Señor porque me dio esta visión de haber sido, poder ver a los pies de Cristo su muerte. Al Señor sea la gloria, Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Gracias por estas visiones, sueños que Dios ha mostrado para que tú sepas que el reino de Dios es real, la vida eterna es real, la salvación en Jesucristo es real. Y cuando tú le buscas de corazón, Dios te da estas maravillosas revelaciones. Bueno, les iba contando, no se me permitió ver el rostro de nuestro Señor porque yo por alguna razón no podía voltear la cabeza y subir la mirada más de lo que serían los muslos del Señor. Y veía la sangre en sus piernas y veía el clavo en sus pies. Pero más arriba de eso no podía ver. Sé que era nuestro Señor Jesucristo porque yo sentía adentro la tristeza que sentían mis hermanos, los que estaban allí de frente a la cruz. Y es un privilegio enorme que el Señor me haya mostrado la crucifixión y tratando de escudriñar más la palabra, los evangelios, me fui a muchos de ellos. En el momento en que estaba y sé que el terremoto ya había ocurrido, pero sé también que, como dice la palabra, que el cielo se había oscurecido entre la hora sexta y la hora novena, que son las 12
y las 3 de la tarde, ya el cielo no estaba oscurecido. En ese momento ya se veía más luz. Es decir, que pasó el terremoto, pasó la tormenta, y yo estaba en cualquier momento entre las 3 de la tarde, después del terremoto y de la tormenta, y el momento que bajan a Jesús de la cruz. Eh, Obviamente, sí se veía, sí se sentía a las personas que estaban de frente a la cruz, que no estaban muy lejos. Yo diría, como dice la palabra, tiro de piedra, pero yo, por mi visión borrosa, dentro de donde estaba, no podía ver sus caras. Sí sentía que estaban ahí. Y se confundían con las hierbas, los arbustos que estaban alrededor. Lo que sí oía fuerte en mis oídos, como en sonido envolvente, era el silbido del viento y las gotas de la sangre de Jesús cayendo por nosotros desde su cuerpo. Es hermoso como cada gota de nuestro Señor Jesucristo, no hay precio por el cual nosotros podamos pagar, pero cada una de esas gotas es precio de sangre que Él pagó en la cruz por nuestros pecados. Y todas las personas que crean por la fe en este sacrificio que hizo Jesús por nosotros, en su muerte en la cruz, su sacrificio en la cruz, como cordero sin mancha, inmolado, que redimió nuestros pecados, nos limpió de todas nuestras maldades, nuestras iniquidades. Toda persona que crea en este sacrificio por y venga a los pies de Jesús y reciba por la fe este don, este milagro que solo Jesús nos da, que es la convicción de pecados a través del Espíritu Santo. Todos los que se arrepientan vendrán a ser hijos de Dios, serán hijos de Dios. Los que perseveren, los que le den la espalda al pecado, los que sigan a Jesús, los que obedezcan el Evangelio, los que ya en su vida no hay cabida para seguir practicando el pecado, los que cuando pequen les duela que hayan pecado, así sea que mientan, así sea que hagan cualquier cosa, rápido te viene el Señor a través de su Espíritu Santo y te redarguye, te dice, eso no está bien, tienes que pedir perdón, tienes que disculparte, tienes que hacer las cosas bien, eso que hiciste no es correcto. Estas personas automáticamente el Señor los redarguye de todo pecado y le da convicción y se arrepiente. Entonces vienen a ser hijos de Dios y el Espíritu Santo empieza a morar en ellos. Y Él te va a dirigir a una vida de santidad, a una vida de obediencia. Él te va a dirigir a obedecer la palabra, a buscar, a leer con una sed enorme de la palabra, a escuchar alabanza, a llenarte del Espíritu, a no quedarte con la lámpara medio llena del aceite, a llenarte del aceite del Espíritu Santo y a buscar fervientemente la voz de Jesús, la voluntad de Jesús y hacer lo que el Señor dice que hagas en tu vida, a predicar la palabra, a llevar el Evangelio, a hablarle a más personas a la vez. Amén. Gloria a Yo, Jesús. yo les quiero platicar Gloria a que Jesús. las visiones y sueños de Dios tienen un propósito y el propósito es edificarte. Nuestro hombre interior es fortalecido, es consolado, nuestra fe crece y es voluntad del Padre irte dando visiones, sueños, revelaciones a lo largo de tu caminar con Él. En este caso, mi hermano Alessandro le reveló la cruz y estoy seguro que en su hombre interior, en su alma, en su espíritu, esto tuvo un impacto poderosísimo que fortaleció, Wow, me, y el impacto de esta visión que Dios le dio fue en su carácter, en su personalidad, en su alma, en su mente, y él maduró espiritualmente después de esta revelación. Entonces, háblanos de eso, hermano. ¿Cuál es el impacto, el efecto de las visiones y revelaciones de Dios en nuestra vida que nos la da por amor? hermano, yo no me sentía merecedor de estar allí a los pies de Cristo, pero yo sí le había pedido que se mostrara a mí, ya antes de ser bautizado en el Espíritu, le pedí al Señor que se mostrara en mi vida, en mi familia, y no me, no me sentía merecedor de esto. Cuando el Señor se te revela de esta manera
y te hace ver su sacrificio por todos nuestros pecados. Te sientes que no quieres seguir pecando, no quieres pisotear la sangre de Cristo, que es santa, que es limpia, que es la que nos limpió de todas nuestras iniquidades, nuestras faltas. El Señor empieza a transformar tu vida. Sí, puede ser que falles y claro, el cristiano peca, sí peca, pero se arrepiente inmediatamente, pero no lo hace voluntariamente. Pero no te quedan ganas, hermano, de seguir pecando, no te quedan ganas y sientes esa gracia merecida que Él derrama sobre ti como una unción y Él mismo te ayude en su gracia a seguir su caminar, su ejemplo, su santidad. El cristiano, el siervo de Cristo, tiene que ser responsable con lo que recibe en visiones, en señales, en prodigios, en dones. Tiene que ser responsable con eso. Y inmediatamente darlo a saber a los hermanos. Dice que lo que se nos fue revelado en secreto tenemos que gritarlo desde las azoteas. Nosotros Amén. no podemos quedarnos con eso. Amén. Esto es muy grande y lo tenemos que utilizar, pastor. Me gustaría leer Lucas capítulo 12, verso 3. Dice, por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará desde las azoteas. Aquí este verso nos habla de nuestra vida oculta va a ser, va a ser expuesta en público, pero hay un versículo que se parece mucho, que es Mateo 10:27, y nos dice, y no, dice, y lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Gloria a Dios, Entonces, amén. Aquí yo quise leer estos dos versos porque uno nos habla de que nada puede estar oculto, todo va a ser proclamado, o sea, nuestra vida más íntima y secreta, no podemos andar en hipocresías. Y el segundo verso que se parece mucho al primero es lo que Jesús te diga, grítalo, porque no es solo para ti, es para el mundo, te quiere usar para Sí, edificar a sí, muchos. sí, Entonces, a los que nos están viendo que quizá nunca han tenido un sueño de Dios o sí los han tenido, pero muy esporádico, eh, su cristianismo a veces como que no es muy celestial, no vean muchas manifestaciones del poder de Dios. Yo les digo, este programa es para contagiarte de fe, este programa es para que tú sepas que Dios sí te lo quiere dar, fortalece tu vida de oración, fortalece tu vida de ayuno, pídeselo al Padre y te lo va a dar. Em, Realmente es una explosión atómica en tu interior cuando hay revelaciones de lo celestial a tu vida. Y ese es el propósito de este programa, invitarte a que tú anheles lo celestial y dejes de buscar lo terrenal, pongas tu mirada en las cosas de arriba, ¿verdad? Y otra cosa que les quería decir hace amén. rato, Amén. la Biblia dice que algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Amén. El tema que hablábamos anteriormente. Entonces, yo anhelo que todos y todas los que vayan a ver este programa realmente deseen lo celestial, que tengan hambre y sed de ello, como un niño chiquito que lo cree y lo pide, porque tu vida de oración se dispara. A veces dices, no, ay, no tengo fuerzas para leer, ganas de leer la Biblia, de orar, me cuesta trabajo. Eso te pasa porque no tienes revelación, pero cuando tienes revelación es otra cosa, ¿verdad, hermanos? Amén. Quieres Amén. seguir, Gloria a Jesús. amén, quieres seguir comiendo de la miel que te da el Señor, hermano, Exacto. y quieres comer más y más, y tienes sed, y tienes sed. Cuando estás postrado y buscas a Jesús, y hay momentos en que en el momento que te postras ya empiezas a ver visiones y señales, y el Señor te revela muchas cosas. Tal vez te revela cosas a futuro o te hace ver cosas en el pasado, pero cuando tienes comunión, comunicación con el Señor, te revela muchas cosas. Y no sé, pastor, si nos da tiempo del testimonio de mi papá, si Adelante, nos da tiempo, ¿no? adelante. Es un testimonio poderoso, poderosísima, que es la crucifixión de Jesús. Quiero contar hoy,
el testimonio de cómo mi papá vino a los pies de Cristo y cómo el Señor me habló para que orara con él y lo dirigiera en oración. Pues voy a comenzar, hermanos. Un día, hace 3 años, hace 4 años, era el cumpleaños de mi papá, en la fecha de septiembre. Él nació un 20 de septiembre. Y en esos momentos me estaba levantando y le pedí al Señor que, como era el cumpleaños de mi papá, quería obsequiarle, regalarle algo que pudiera eh, como agasajarlo de verdad, que era algo que yo no podía darle físicamente, pero le pudiera llenar de alegría, de gozo. Y el Señor me contesta así: ora con él, ora por él. Wow, cuando recibo esta instrucción, les cuento los antecedentes. Mi papá viene del catolicismo, de una familia muy católica, y más de 80 años en el catolicismo. Yo también pertenecía a una familia italiana llena de catolicismo, de idolatría, y gracias a Dios el Señor nos sacó de ahí, nos abrió el velo, nos abrió los ojos, nos dio entendimiento de la palabra y nos hizo saber que eso no es bueno. Y nos hizo seguir a Jesús, nos hizo seguir a nuestro Señor, al que entregó su vida por nosotros, el único mediador entre Dios y los hombres. Su nombre es Jesucristo, lo dice Timoteo. Él es el que intercedió por nosotros, el que entregó su vida por nosotros, nadie más. Entonces, quiero contarle el testimonio. Me levanto, empiezo a conectar. Tenía un pequeño telefonito, no recuerdo si era un iPod pequeñito, que yo lo cargué, pero no tenía mucha batería. Y empiezo a hablar con mi papá para felicitarlo por el cumpleaños. Cuando ya se sienta mi hijo a mano derecha, mi esposa a mano izquierda, y empiezan luego ellos a darle felicidades, sentía un poco de temor. Y digo, wow, el Señor me mandó a hablar con él y a orar con él. Y sentí un poco de temor. Entonces le paso el teléfono a mi hijo y él empieza a hablar con mi papá. Y dice, no, no, ¿cómo estás? Mira, tantas felicidades. En eso yo voy al baño. Voy y del temor empiezo, abro el agua y me lavo la cara. Y, hermano, escuché la voz estrondosa del Padre Celestial. Me dijo, sal ahora mismo y ora con tu papá. Yo solté todo, cerré el agua, me saqué la cara y sentí temor de fallarle a Dios y de no obedecerle. Llego, ya mi hijo estaba hablando, le digo, permíteme, veo que le queda poca batería y le empiezo a decir a mi papá. Mi papá era un poco sordo, no escuchaba bien, pero mi mamá estaba sentada al lado y algunas cosas le iba diciendo a ella al oído. Y le digo, papá, yo quisiera que oráramos juntos y te quiero hablar del Evangelio de Jesús, y empiezo a guiarlo en oración. Luego que empiezo a orar con él, veo que ya mi mamá no le habla. Él me empieza a contestar, sí, sí, sí. Todas las cosas que le decía, sus ojos, sus oídos se empiezan a destapar, hermano. Es como si le sacaran la cera y la fortaleza que había ahí, que le impedía escuchar. En ese momento mi papá se acerca más y más y más al monitor del ordenador que tenían ellos en casa. Yo estaba en Italia y yo aquí. Y le digo, papá, de todo lo que hemos hablado, de todo lo que hemos orado, ¿tú lo crees? ¿Te arrepientes de todo tu pecado? Y dice, sí, papá, yo me arrepiento, yo lo creo. Papá, tú leerás y te confesarás delante del Dios Todopoderoso, te arrepentirás en la mañana, en la noche, harás esto, lo que te he dicho. Sí, sí, yo lo haré, lo haré. Entonces yo durante todo ese año lo iba chequeando, ¿no? Que hiciera todo lo que le había aconsejado. Entonces cuando ya terminamos, que ya queda poca batería, le pregunto, papá, dime, ¿me has escuchado bien todo lo que te dije? Sí, sí, te he escuchado. De todo lo que te dije, ¿tú lo crees? ¿Tú crees que el Señor Jesús vino a morir por nuestros pecados, que murió en la cruz por nosotros, se entregó su vida por nosotros y resucitó al tercer día? Sí.
¿Tú crees que el Señor, si te arrepientes, te redime de todos nuestros pecados, de todos tus pecados, y Él, por su gracia, te limpia y te salva? Sí. Entonces, luego que terminamos, le pregunto, papá, ¿tú lo crees? Y me dice, todo lo que tú me has dicho, no solo lo creo, lo he creído siempre, desde hace mucho tiempo. Y luego mi esposa me revela que eh, cuando ella entraba en la habitación donde mi papá se sentaba en la cama, lo escuchaba hablando con Dios, lo escuchaba orando, y yo esto jamás lo había visto. Yo a mi papá no lo había visto orando y hablando con Dios. Y era impresionante. Me dice, tu papá hablaba con Dios. Cuando luego de un año, en el mes de agosto, luego de que habíamos orado juntos, y que se acaba la batería, le digo, bueno, papá, hablamos el próximo domingo. Vale, vale. Se cierra la llamada y el Señor me dice, tu hijo ahora te va a preguntar algo. Y mi hijo me pregunta, papá, ¿tú crees que no va a ser salvo? Y yo le empiezo a decir todo el testimonio de lo que el Señor había dicho en la mañana, de cómo me había hablado fuertemente con autoridad en el baño, y cuando había venido a él, y me senté y empecé a orar con él y le dije, hijo, mira, yo, el Señor me dijo que orara con él y que lo condujera en oración. Yo lo hice, obedecí lo que me dijo. Ahora él va a cumplir con su palabra, porque él no es mentiroso para que mienta, no es un hombre mentiroso. Entonces él se quedó tranquilo, pero ya el Señor me había dicho que esta duda iba a surgir en él. Luego de, qué hermoso, ¿no? Porque él me reveló mucho antes la pregunta y la duda que él tenía. Dice, ¿tú crees que no va a ser salvo después de que hizo esto? Digo, yo sí lo creo. Viene un momento eh, muy delicado. Mi papá, como usaba para la cocina bombonas de gas, levanta en ese momento una bombona para cambiar la otra y se le desgarra una hernia que tenía. Eh, Creo que fue el 3 de agosto, hace 3 años exactamente, y un poco más. Y siento un grave dolor, mi mamá dice que empieza a vomitar, eh, y su vómito no era sano, empieza a tener un dolor punzante. Ella le insiste, vamos a la clínica, vamos al doctor, vamos a la clínica, y él no quiso, no quiso, no quiso. Le dio unas pastillas calmantes del dolor. eh, Él fue no ir al doctor inmediatamente, y fueron el día posterior. Lo llevaron al doctor y el doctor le dice, lo tenemos que operar de urgencia porque se ha abierto el intestino y ha explotado la hernia. Lo abren, eh, y consiguen que estaba infectado todo por dentro, porque su materia que estaba en el intestino se había desparramado por todos lados, se estaba pudriendo, estaba muriendo poco a poco. Entonces el doctor sale y le cuenta a mi mamá que la situación es complicada, pero que van a tratar de operarlo en 3, 4 horas para limpiarlo de todo esto y coserlo y ponerle una malla. Ella dice, bueno, está bien. Cuando ve que se tardan, se tardan, se tardan, se tardan, luego el doctor sale de la operación y le dice, mira, él salió bien de la operación, ahora está en coma, y lo limpiamos bien, le pusimos la malla, lo pusimos, eh, pero no está consciente, no lo puedes ver. Eh, yo recuerdo que mi mamá me dijo que antes de entrar a la operación, él estaba en la camilla y le iban metiendo a la, al sitio donde le iban a operar, a la sala operatoria, y él se volteó y sonrió y saludó. Y se despidió de mi mamá como con una sonrisa, como que iba a partir. Él sentía, yo creo que ya estaba feliz. Entra en coma porque me imagino que quedó en coma por tanta anestesia. La operación se extendió casi 6 horas, y mi papá quedó en coma porque era una operación de alto riesgo debido a su 80 y pico de años. Él tenía en ese momento que cumplir 88 años. La cantidad de anestesia que usaron lo dejó en coma. Eh, Viene el momento que
nadie el jueves, empezamos a orar por él. Yo le pedí al grupo de intercesión, Pastor Francisco, mis hermanos, que oráramos por mi papá. Pasa el viernes y el sábado en la mañana me llaman y me dice, quebrantada en llanto, me dice, llama a tus hermanos que estoy tratando de llamarlos, tanto al mayor como al otro del medio, y dile que papá ya no está con nosotros, que ha partido. Wow, yo muchas veces me imaginaba este día, pero nunca pensaba que iba a llegar y sentir ese dolor que sentí, hermanos, adentro. Y, ¿cómo explicarlo? Cerré el teléfono, empecé a llorar, empecé a sentir una tristeza que inundó todo mi ser. Y no pasó más de un minuto, hermanos. No pasó más de un minuto. Escuché la voz que me dijo, ¿por qué lloras? Yo lloraba todavía y decía, es que mi papá ha muerto y yo pensaba ir en septiembre a verlo, a celebrar con él el próximo cumpleaños y no voy a poder verlo. Y sentía todavía esta tristeza y oigo otra vez, dice, ¿por qué lloras? Porque mi papá ha muerto y no lo voy a poder ver y ha partido. Y me dice, no llores más, tu papá está aquí conmigo. Wow, hermano, yo Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. sentí la tristeza como salió de mi cuerpo, como una aspiradora, y entró un gozo de felicidad, de gozo, hermano, una felicidad indescriptible que, que no puedo explicar. Y sentí como el Señor me hizo saber que mi papá estaba ahí con él, eran las 10 y pico de la mañana, y yo pensaba dentro de mí, imaginaba todo esto. Y entonces, si hubiera sido el enemigo poniéndome estos pensamientos, él hubiera querido que yo siguiera sufriendo. No me hubiera quitado esta tristeza, es imposible, no me hubiera desaparecido. Yo siento gozo, yo siento alegría, yo siento la certidumbre, la confianza de que el Señor lo salvó, lo redimió y está ahí con él y trabajó con él esos 3, 4 días que estuvo en coma. Y mi papá hizo lo que dijo que iba a hacer y lo cumplió y obedeció a Jesús y sentí que todo lo que habíamos hecho hace casi un año, juntos habíamos orado y que había él, por la fe, creído en ese sacrificio y había pedido perdón por sus pecados, se había arrepentido y lo hacía mañana y noche, mañana y noche. El Señor fue fiel y cumplió su promesa, hermano. Yo sentí un gozo, no conforme con esto, el Señor me confirma. Y sale mi esposa de la habitación, estaba fuera, en otro lado, no había escuchado para nada. Ella estaba en su habitación y me pregunta, oye, ¿qué pasó con tu papá? ¿Cómo sigue? ¿Cómo está? Y yo le digo, no, ya mi papá no está con nosotros, ya partió. Y no le dije más nada. ¿Y cómo qué hora fue? Me pregunto. Y digo, esto fue como a las 10:30 de la mañana. Y hace sí, serio. Yo estaba en la cama a esa hora, durmiendo, y el Señor me habló y me dijo, tu suegro está aquí conmigo. Y yo, wow, Gloria a Jesús. wow. Nos confirmó a mí, a ella, y no podía ser de otra manera que nos dijo que él había partido y estaba ahí con él. Y gloria al Gloria a Señor que lo Jesús. salvó, lo redimió y ahora está regocijándose. Y es el sitio donde todos queremos, si perseveramos, si nos arrepentimos, si creemos en Jesucristo, en su sacrificio en la cruz. Este testimonio lo sé hace poco, que fue el 7 de agosto cuando él partió, y se lo conté a varias personas. Y ya me conseguí una hermana de Brasil que había creído en Jesús, se había arrepentido y dice, wow, tú me cuentas el testimonio y empiezas a hablar. Se me eriza la piel, no se me eriza la piel. Y digo, esto es poderoso. Esto tiene que llegar a miles de sitios, a ciudades, pueblos, a todas las naciones. Que el Señor no falla, que el Señor no es mentiroso, que el Señor venció la muerte, que el Señor venció la cruz, que el Señor venció el pecado, que el Señor humilló a todos los principados y potestades en las profundidades de la tierra. Estuvo 3 días y un desfile de todas las gobernantes, de los principados, gobernadores de tinieblas, los enemigos de la cruz,
que no creyeron que Jesús podría resucitar y vencer la muerte, y los humilló en la cruz, le quitó la llave del infierno y de la muerte. Y ya nadie de todos los que crean en Jesús, que se arrepientan y que hayan creído en ese sacrificio, morirán eternamente, sino vivirán eternamente con Él, porque Él nos dio vida eterna por ese sacrificio, por derramar la sangre del Cordero amado, limpio, santo, sin mancha, digno, el único que podía morir por nosotros, nadie más. Él es el Cordero, Él es santo, Él es todopoderoso y glorioso, y a Él sea la gloria, y este testimonio Amén. glorifique al Señor Jesús. Amén. 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 Gloria Amén. a Jesús. Hermoso. Ay, Hermoso, poderoso. la salvación del alma de un hombre es algo indescriptible. Se regocijan los ángeles, cantan alabanza, dice cada vez que un hombre se salva. Por eso tenemos que hablar del Gloria a Evangelio, Jesús. hermano Javier. Tenemos que hablar del Evangelio a todas las personas sin temor. Cuando salgas a la calle no tengas temor, hermano. Amén. En Gloria a este mundo Jesús. que hay atrás de mí, hay 8 billones de seres humanos. 8 billones. Billones. Y son poquititos los que son salvos. Miren, atrás de mí se ve Italia, aquí la bota, ¿la ven? Sí, Se ve Italia y acá atrás de mi espalda se ve España y por acá sí, Noruega, Finlandia, Alemania, Francia. Dios quiere que las almas sí. se salven y que Dios nos conceda que este programa llegue a todos esos países y rinconcitos, Amén, a esas Amén. Gloria a lucecitas amén. brillantes Jesús. de ciudades, allá acá Barcelona por el Mediterráneo, Y dé a la vuelta al mundo y dé millones la y millones y vuelta. millones de veces. Amén. América, Sí, que muchas China, personas reciban el Evangelio. y esa es la voluntad del Padre, que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Yo voy a hacer una oración. Invito a cualquiera que esté viendo este programa, que quiera arrepentirse de sus pecados, que le quiera entregar su vida a Jesús, que quiera ser perdonado, limpiado, que quiera entrar a la vida eterna, entrar a este reino glorioso del que venimos hablando en este programa. Repita conmigo esta oración de todo corazón, creyendo cada palabra que va a salir de sus bocas. Padre Celestial, yo me arrepiento de mis pecados, de todos mis pecados. Te pido perdón. Yo creo que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz y llevó mis pecados en su cuerpo en el madero. Yo creo que Él murió por mí, derramó su sangre que bañó el madero y resucitó al tercer día. Repite conmigo, Padre Celestial, me arrepiento de mis pecados, creo en el Evangelio y le entrego mi vida a Jesucristo tu Hijo. Perdóname, dame vida eterna. Jesús, entra a vivir dentro de mí. Amén, Lávame y límpiame con tu sangre preciosa. Quita toda mancha, toda arruga, toda contaminación. Enséñame a caminar contigo. Sácame de vicios, de pecados, de errores, de iniquidades. Dame tu Espíritu Santo. Dame vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y llévame contigo a tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. amén, Amén. amén. Gloria a Jesús, gloria a Amén. Jesús. No hay otro nombre No hay. sino el nombre de Jesucristo por el cual podamos ser salvos. Ay, es hermoso nuestro Bien. Dios. Hermoso nuestro Dios. Pues hermanos, no sabemos qué vaya a hacer Dios con este programa. Literalmente le podríamos estar hablando a millones de seres humanos de los que están acá Amén, atrás de mí. amén, Millones de amén, seres amén. humanos. A todo el mundo. Yo siempre hablo, yo siempre soy la carita que está hablando. Ahora les toca a ustedes. ¿Qué le van a decir a millones de seres humanos? ¿Cómo llegar al reino de los cielos? Primero mi hermano Alex y Habla, ahorita le va a Javier, tocar a mi habla. hermano Javier. ¡Vamos! Quizás la Hablo última, yo, habla Javier. primero Alessandro, quizás la última oportunidad que una de estas personitas va a escuchar para salvarse. ¿Qué le van a decir? Bueno, hoy estaba hablándole a una persona que venía de un entierro y me dio
exactamente lo que me necesitaba yo saber. Y me dijo, "No, y con cáncer fulminante". Y le digo, ¿y tú qué crees que pasa después de la muerte? Y me dice, yo creo que nada. Y yo le digo, esa es la mentira más grande que usa el diablo para engañar a las personas, que después de morir no hay nada, que después de morir no pasa nada. Yo te voy a decir exactamente lo que yo recibí por revelación, porque el Señor Jesucristo me lo reveló cuando empecé a seguirlo. Si nosotros creemos en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, con la fe, de todo corazón, nos arrepentimos de todos nuestros pecados, porque todos fallamos. Y ella me dijo, sí, estábamos hablando de que todos somos pecadores y que seguimos haciendo cosas que no agradan a Dios. Y me dice, sí, es verdad. Y digo, y todos necesitamos de un Salvador. Y ella me dice, sí, es verdad. Y todos necesitamos de la redención de Jesús. Y todos tenemos que venir a la cruz de Jesús, a los pies de Cristo. Todos nos tenemos que arrepentir. Y no es por nuestras propias fuerzas que lo vamos a hacer, porque es el mismo Señor a través del Espíritu Santo que se va a revelar a tu vida y va a decirte cuáles son los fallos, los pecados que has cometido y te va a redarguir y te va a hacer sentir culpable para que tú te arrepientas. Él mismo lo va a hacer a través del Espíritu Santo. Yo te digo, hermana, hermana, amigo y amiga, cuando el Señor se revele a tu vida y te haga sentir todos los pecados que has tenido, que has hecho, y por los cuales te sientes culpable y sientes esa necesidad de pedir perdón, de arrepentirte, hazlo sin pensarlo. No, no lo dudes. Ve a tu habitación, enciérrate, ponte de rodillas, aníllate delante del Señor, pide al Señor que te lave, que te limpie con la hermosa sangre de su Hijo Jesucristo, que venga, que te limpie, que te sane, que te liberte, que te quite toda la impureza, toda mancha, toda arruga de tus vestiduras, que te libre de demonios, que te libre de toda iniquidad, de toda maldad. Si tienes demonios, van a salir de ti. En el momento que el Espíritu Santo entra a tu vida, la luz y las tinieblas no son compatibles. Y tu cuerpo, tu alma se van a llenar del Espíritu Santo y no van a poder vivir dentro de ti. Y le dice al Señor, bautízame con el Espíritu Santo, lléname de tu Espíritu Santo y dame, Señor, poder para seguir adelante y obedecer tu evangelio, tu palabra. Empieza a leer la Biblia mañana y noche, un capítulo del Nuevo, un capítulo del Viejo. Pide al Señor que cada vez que tú falles, que te perdone. Por medio de la sangre de Jesús te limpias otra vez y así sucesivamente. Persevera y al final el Señor te dará lo que tanto todo el mundo persiste y persigue, la salvación, la redención, te llevará al cielo, te mostrará lo bello, lo hermoso, lo que es el reino de los cielos. Y no hay nada más hermoso que el amor de Jesús. Nadie en la tierra te va a querer más que Jesús. Nadie, todos los seres humanos alrededor de tuyo te van a fallar, sea tu papá, tu mamá, tus hermanos, tu esposa, tu hijo, tus nietos, tus sobrinos, tus hermanos, tus amigos. Tú confías en las personas. Dice, maldito el hombre que confía en los hombres. Bendito es el hombre que confía en Jehová. Esa es la persona que tú tienes que buscar. Tú tienes que buscar al Señor, a Jesús. Él es la única puerta de salvación. Dice la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el único que entregó su vida por nosotros, nadie más. Si te arrepientes, crees en el Evangelio, lo crees de todo corazón, el Señor te llenará de su Espíritu Santo si se lo pide. Y esta es palabra para que Amén. todos vengan al arrepentimiento, hermanos. No lo duden, háganlo. Amén. En el nombre Nos quedan 3 de Jesús. minutos. En el nombre de Jesús se cortó, pero nos quedan 3 minutos. Sigues, hermano Javier. Millones de seres humanos probablemente te escucharán. ¿Qué les vas a decir? Bueno, como hemos escuchado atentamente el testimonio de nuestro hermano Alessandro, y en el cual he quedado impresionado su testimonio, y los invito, como digo, como dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Amén. hermanos, amigos, ten presente que para saber que estamos en el camino de Jesús, es la obediencia. Como dice el hermano Alessandro, que cuando cometemos algún pecado, hacemos algo, nos duele.
Entonces dice, el pecador disfruta del pecado, pero el cristiano que peca le duele. Nos arrepentimos, nos lavamos con la sangre de Jesús. Entonces, arrepentiendo y viviendo en santidad. Es lo importante. Y como también escuché también, mira, Dios no es imagen, ni es escultura, nada. Dios nadie lo vio. Y dice bien claro su palabra en Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, Dios no es imagen, no es escultura, no es nada. Es espíritu. Dios quiere que adoremos en espíritu, que alabemos en espíritu. Amén. Entonces, para eso, para todas esas personas que idolatran, tienen imágenes, ahí no está Dios. Busquen a Dios en espíritu. Andemos, busquemos un rincón, un lugar donde podamos estar cerca a Dios íntimamente, buscando a Él, al Padre, en el nombre de Jesús. Eso les digo a todos, amigos y hermanos, que busquen a Dios en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Naciones de la tierra, moradores de la tierra, es tu oportunidad para salvarte de la condenación eterna en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Jesús te ama y dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, tac, tac, tac. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Conmigo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios por este programa. Que se salve Amén. mucha gente. Ven corriendo a Jesús. Amén. Fuertísimo Que sea la abrazo. voluntad de Dios. Y alabamos a Jesús con todas nuestras fuerzas. Amén. Alabado. Te Amén. alabamos, Amén. Padre, en el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Te alabamos, Aleluya. Señor. Te amo, Nos Jesús. vemos el Sea tu próximo voluntad, programa. Señor, que llegue a millones, Los últimos millones. segundos adoramos a Gracias, Jesús. Señor. Corre, Gracias, corre, que el Padre. tiempo se acaba.